Comenzamos un nuevo tema, el cual va a tratar cuando Dios se acuerda. Es bien interesante, como todos, el reconocer esta declaración basada también en el libro de Apocalipsis. Este tema de cuando Dios se acuerda, vamos a estarlo basando en Apocalipsis capítulo 15, siempre, versos 1 y versos 6 al 7, y luego vamos a estar usando capítulo 16, versos 1 al 9 y verso 19. Entonces, por supuesto que siempre doy el enunciado en qué va a basar la lección total, pero vamos a ocupar, por supuesto, de 4 a 5 clases para desglosar este interesante tema, que como ustedes ya saben, todo es una cadena en el libro de Apocalipsis. No podemos despegar nada de lo que hemos venido estudiando. Cuando nosotros leemos el libro de Apocalipsis, capítulo 16, pareciera que el apóstol Juan reunió los horrores de todos los relatos sobre la ira vengadora de Dios, para hacer que se arrojaran sobre el mundo incrédulo una última y terrible avalancha de catástrofe. Ustedes saben bien lo terrible que es hablar de una catástrofe. Las catástrofes suceden en todo el mundo. Aquí en nuestro país no es la excepción, de acuerdo a los fenómenos naturales que se presentan. En nuestro caso, terremotos, inundaciones, que son los que más han perjudicado a esta nación. Bueno, en medio de la descripción que hace el apóstol Juan de la arrolladora ira de Dios, podríamos decir, hermanos, que no hay palabras más escalofriantes que las que tenemos en la última parte del versículo 19 del capítulo 16. Dice: y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. O sea, fíjense bien, parecía que Dios como que se había olvidado, pero no. Dice que vino a su memoria delante de Dios. Nosotros sabemos bien, hermanos, por lo que leemos en el Salmos capítulo 86, versículo 15, que nuestro Dios es misericordioso y clemente, lento para la ira y grande en misericordia y verdad. Y también nosotros sabemos, hermanos, que su paciencia es legendaria. O sea que su paciencia no es de hoy, y que su paciencia, pues como la misma palabra lo dice, espera. En Romanos capítulo 2, versículo 4, nos dice de la siguiente manera, Romanos 2:4: o menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Ahí usa la palabra benignidad, es todavía lo que describe ser paciente, paciente, paciente y más paciente. También en 1 Pedro capítulo 3 y el versículo 20 dice así: los que
en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvados por agua. Entonces vemos que por esta razón a veces puede parecer que Dios ha olvidado, o se ha olvidado, mejor dicho, de la flagrante desobediencia de la humanidad, pero no lo ha hecho, hermano, no lo ha hecho. Él no se olvida de la maldad de la humanidad, y no es que esté hablando ni que mucho menos Dios sea un Dios vengativo, pero el malo es malo y va a tener su recompensa por su maldad, a menos que conozca el camino del Señor y se arrepienta y obedezca, pues, bíblicamente hablando. Él busca al hombre, le advierte y lo sigue haciendo hasta que parezca que todo esfuerzo adicional es en vano. Luego, hermanos, Dios, fíjense bien, Dios se acuerda de todo pecado que no fue perdonado, todo pecado del cual no hubo arrepentimiento. Y usted haga memoria en su mente ahorita de cualquier pecado que usted no se ha arrepentido. Es mejor que se arrepienta, porque Dios se acuerda de todo pecado que no ha habido arrepentimiento. Y entonces su ira es derramada. Su ira es derramada. Es decir, de lo anterior es lo que trata precisamente este capítulo 16, del cual vamos a estar intercambiándolo con el capítulo 15 y 16, por supuesto. Esto es lo que Dios desea, hermano, que aprendamos de las copas de la ira. Esto es lo que vamos a ver a su debido tiempo cuando estemos examinando cada una de esas copas de la ira. Esta es una realidad verdaderamente muy, muy grande. Fíjense bien que este principio está plasmado también desde los tiempos antiguos testamentarios. Vamos a Ezequiel capítulo 21 y el verso 25. Mire lo que dice Ezequiel 21, 25. Y tú, profano e impío príncipe de Israel, cuyo día ha llegado ya el tiempo de la consumación de la maldad. Vamos ahora al libro de Oseas en el capítulo 9, verso 9. Oseas capítulo 9, verso 9. Ahí también está describiendo esta situación. Dice: llegaron hasta lo más bajo de su corrupción, como en los días de Gabá. Ahora se acordará de su iniquidad, castigará su pecado. Entonces, hermanos, con esta ligera introducción vamos a estar estudiando el tema que les he anunciado, pues, cuando Dios se acuerda. Y ahora veamos, pues, la ira de Dios acumulada. Ustedes saben bien lo que es el verbo acumular. Acumular es guardar. Depende de qué queramos acumular, que es un sinónimo de atesorar. Acumular es el que, por ejemplo, aplicado a las cosas materiales, acumulamos alimentos para los tiempos de necesidad o para que nos duren un buen tiempo. Acumulamos pensamientos, acumulamos
acciones también. Es decir, tenemos que entender que aquí en este caso la ira de Dios está siendo acumulada. Y aquí en el verso 1 del capítulo 15 se nos habla, dice, de 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras, porque en ellas se consumaba la ira de Dios. O sea, Dios había estado acumulando. En el verso 6 de este mismo capítulo 15 se lee: del templo salieron los 7 ángeles que tenían las 7 plagas. Y el verso 7 dice que uno de los 4 seres vivientes dio a los 7 ángeles 7 copas de oro llenas de la ira de Dios. Y luego el verso 1 del capítulo 16 dice que una gran voz decía desde el templo. Una gran voz decía desde el templo. Luego dice que a los 7 ángeles id y derramad sobre la tierra las 7 copas de la ira. Luego el capítulo 16 nos pasa a describir ese derramamiento de las copas. Bueno, como se mencionó en la lección anterior específicamente que estuvimos estudiando, este es el tercer ciclo de azotes divinos. Óigase bien, el tercer ciclo de azotes divinos. ¿Por qué digo esto? Porque primero tuvimos los 7 sellos en los capítulos 4 hasta el 7. Después tuvimos las 7 trompetas en los capítulos 8 hasta el 11. Y ahora las 7 copas que están descritas en los capítulos 15 y 16. Ahí lo vamos a ver claramente. Anteriormente se sugirió que el séptimo sello produjo las 7 trompetas, mientras que la séptima trompeta preparó el escenario para las 7 copas que ahora vamos a estudiar a su debido tiempo. Estas 3 series, hermanos, tienen varias características en común. Y yo voy a mencionar estas 3 características en común para tenerlas en mente. En primer lugar, cada una empieza con un grupo de 4 visiones. Un grupo de 4 visiones estrechamente relacionadas, seguidas de 3 visiones que de una u otra manera, hermanos, guardan cierta relación. Luego, en segundo lugar, cada una incluye los 3 factores que condujeron precisamente a la caída del Imperio Romano. Porque hay que trasladarnos al tiempo que se dio en ese momento y que, por supuesto, posteriormente en el desarrollo de la lección vamos a ver aplicaciones actualizadas. ¿Por qué digo la caída del Imperio Romano? Le vinieron desastres naturales, le vino la decadencia interna. No hay nada más duro para un gobierno que venga una decadencia interna. Y por último, le vino la invasión externa. Esto fue una realidad. Le vino la invasión externa. Fue destruida Babilonia, o sea, fue destruida el Imperio Romano. En el tercer lugar, cada una tiene una interrupción entre la sexta y las séptimas visiones, y también hay una cuarta aclaración, que cada una, óigase bien, cada una cierra con una demostración del poder de Dios. Esto es lo interesante.
cada una cierra con una demostración del poder de Dios. Las últimas dos series están estrechas y especialmente relacionadas, tienen elementos que les son comunes. Por ejemplo, en las trompetas, en Apocalipsis 8 al 11, se ve, y relacionada con las copas de Apocalipsis 16, se ve la tierra, se ve el mar, se ve los ríos y las fuentes de las aguas, se ve el sol, se ve el tormento, que en el capítulo 16 se conoce como dolor, y se ve el Éufrates y un ejército. ¿Ve? Se ve todas estas relaciones. Entonces, hermanos, dada la anterior relación, para entender las copas debemos primero repasar las trompetas. Usted recuerda que cuando estudiamos las trompetas, la idea clave fue el efecto del pecado. Esa fue la idea clave, el efecto del pecado. Y es claro que cuando hablamos del efecto del pecado, el efecto del pecado en el universo, que fueron descritas en las primeras 4 trompetas, fue en uno mismo. ¿Ve? En uno mismo, que lo trata la 5ª trompeta, y en los demás que lo trató la 6ª trompeta. En cuanto al efecto del pecado en el universo, comentamos las catástrofes naturales, y comentamos que estas catástrofes naturales se dan de acuerdo a cada región. Hay países que tienen tornados. ¿Ve? Nosotros no tenemos los tornados. Se dan los huracanes, se dan los terremotos, se dan las inundaciones. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Que en cuanto al efecto del pecado en uno mismo, mencionamos la angustia de una conciencia culpable. La angustia de una conciencia culpable, ¿ve? Y en de otra manera, y vimos otras consecuencias, En cuanto al efecto del pecado, en los demás se mencionó la guerra como ejemplo de las trascendentales repercusiones del pecado. Y sugerimos que Dios permite estas consecuencias del pecado para advertir a la humanidad, es decir, para tratar de hacer que el hombre se vuelva del pecado a él. No es, hermanos, en ningún momento que suceden estas situaciones para avisarle a la humanidad que ya se acerca el día del juicio final. No es el momento, porque lo que siempre he dicho, ¿cómo es posible que si oímos o vemos noticias que allá en China es bien común que hayan inundaciones en Tailandia, o si nos vamos al sur, América del Sur, hay países que está lloviendo torrencialmente, o si nos pasamos a otras regiones, hay países que hay una horrible sequía, 2 años que casi no llueve. Entonces, no es que sean señales de la venida del juicio final, pero sí tenemos que entender, hermanos, que son advertencias en el sentido de que el hombre se vuelva del pecado a él. En ese sentido, sí es una realidad que debemos de tomar estas catástrofes que
que se dan en el mundo. Yo no sé si es que lo habrá, pero yo sé que hay cristianos aquí, como en muchas naciones, que debido a una catástrofe que sufrieron y que salieron avantes, a pesar de lo que sufrieron físicamente hablando, o pérdidas materiales, pérdida de su casa, o a lo mejor hasta pérdida de un ser querido, pero a raíz de esa situación se dignaron y decidieron conocer el camino del Señor, lo conocieron y luego pues lo obedecieron. Gracias a Dios, gracias a nuestro Dios. Hermanos, son muchos los paralelismos que se observan entre las trompetas y las copas. No deberíamos ver en estas un mero reestreno de lo que pasó en las trompetas con las copas. Usted sabe bien lo que es un reestreno, es algo que se repite, como por ejemplo una serie televisiva que usted la vio hace unos 20 años y que un canal de televisión la está repitiendo. Las semejanzas, hermanos, son importantes, pero también son importantes las diferencias que se dan. Y por ejemplo, voy a mencionar algunas de estas diferencias. Las trompetas y las copas difieren en el objeto, hermanos. ¿Por qué difieren en el objeto de su acción? Bueno, con las trompetas la humanidad fue a menudo afectada indirectamente. A los hombres no se les mencionó sino hasta la tercera trompeta, y usted lo puede recordar el verso 1 del capítulo 8. Bueno, en contraste con las trompetas, es a partir de la primera copa que los hombres son afectados directamente. Son afectados directamente, específicamente los que, como lo dice el verso 2 del capítulo 16, los que tenían la marca de la bestia y que adoraron su imagen. Entonces, ¿qué es lo que podemos nosotros concluir al dar esta declaración? Que cuando la ira de Dios sea derramada, no habrá misericordia. Hay que entender esto. Yo no estoy diciendo esto en el sentido para explicarlo a ustedes, a mí, a cualquier cristiano, si nos mantenemos fieles. Pero sí lo estoy diciendo en el sentido de aquellos cristianos, y es lo que la enseñanza aquí nos presenta, que cuando la ira de Dios sea derramada, no habrá misericordia. No habrá misericordia sobre el cristiano o la cristiana que le ha dejado, ¿ves? Que no le obedece. En segundo lugar, mencionando estas diferencias, las trompetas y las copas difieren en la intensidad de su acción. ¿Por qué digo que difieren en la intensidad de su acción? Porque en general las trompetas afectaron solamente a una tercera parte. Y ya lo estudiamos, capítulo 8, versos 7 al 12, capítulo 9, versos 15 y 18. Bueno, tal limitación no se impone en las copas. Mire lo que dice el verso 3 del capítulo 16. El segundo ángel derramó su copa sobre el mar, y este se convirtió en sangre como de muerto. Y noten, y murió todo ser vivo que había en el mar. Otra vez, pues, cuando la ira de Dios sea derramada, no habrá restricción. Esto es bien claro. No habrá restricción. No, es que
digamos, voy a poner la ilustración, están apartados los malos, y dentro de ese apartamiento el Señor va a decir, no, a vos te perdono, y a estos otros 10 no habrá esa restricción, hermanos, cuando la ira de Dios sea derramada. En tercer lugar, las trompetas y las copas difieren en la rapidez de su acción. Fíjense bien, primero he dicho en el objeto, segundo he dicho la intensidad, y ahora la diferencia está en la rapidez de su acción. Una sola orden fue dada a los ángeles que tenían las copas. Miren lo que dice el verso 1 del capítulo 16. Oí una gran voz que decía desde el templo a los 7 ángeles: id y derramad sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. Después de lo cual, según parece, pasaron uno tras otro a derramar rápidamente las copas, y claro, lo vamos a entender cuando empecemos a ver ese derramamiento. Cuando la quinta copa fue derramada, que nos habla el verso 10, los hombres todavía dice que tenían las úlceras que habían resultado del derramamiento de la primera copa. Ahí lo está especificando en los versos 2 y 11 del capítulo 16. Entonces, ¿qué es lo que vemos, hermanos? Que cuando la ira de Dios sea derramada, no habrá demora. ¿Qué quiero decir con esto? Que nosotros los humanos programamos una actividad 3 de la tarde, pero no han venido suficientes hermanos, démosles una espera de 15 o de 30 minutos. No, el Señor no va a actuar así de esa manera, hermanos. Cuando derrame su ira, no habrá demora. La va a aplicar porque la va a aplicar en una forma clara. Las 3 diferencias que he mencionado, hermanos, forman parte de la diferencia más importante, la cual es la cuarta, que las trompetas y las copas difieren en el propósito de su acción. Difieren en el propósito de su acción, como ya se hizo notar, aunque las trompetas ya sabemos bien que causaron dolor y angustia y hasta cierto grado la muerte, su propósito principal fue advertir. Pero dice claramente la palabra ahí en Apocalipsis que no se arrepintieron. Dios estaba tratando de obtener la atención del hombre pecaminoso. Y bien podría resumirse el propósito de las trompetas en las palabras del apóstol Pedro. Miren lo que dice el versículo 9 del capítulo 3 de la segunda carta del apóstol Pedro. Dice, el Señor, y luego dice más adelantito, es paciente con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces, hermanos, el propósito principal de las copas, hermanos, no fue advertir, hermanos, no fue advertir, sino castigar. Ese fue el propósito principal de las copas, hermanos. ¿Por qué? Porque los hombres no se arrepintieron. Las copas estaban llenas de la ira de Dios. La palabra ira, hermanos, es algo que debemos de verla en una forma totalmente que se está manifestando la
indignación de nuestro Dios. La indignación de nuestro Dios. Voy a quedarme acá, voy a continuar con la ayuda del Señor en las próximas clases. El tiempo ya no me permite, el tema todavía no está desglosado totalmente, pero lo voy a hacer conforme el Señor nos permita congregar. Si tienen sus preguntas.